Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buen día, te saluda Eliud de la Cruz y el día de hoy estudiaremos la cita de Lucas capítulo 11 versículo 29 al versículo 41. Y como siempre estudiaremos un pasaje emocionante que nos desafiará a creer en Cristo sin necesidad de milagros y a producir frutos por medio del contacto diario de su palabra. Pero antes, leamos juntos el pasaje del día de hoy. Versículo 29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Está claro que en el relato de Lucas, las palabras de nuestro Señor se abreviaron en el relato de Jonás. Pero básicamente conocemos la historia. Jonás vino a ser una señal para los ninivitas. También lo sería Jesús, y su predicación debía haber sido suficiente señal para su generación. Los de Nínive, gentiles, se levantaron en el juicio para condenar a estos judíos. ¿Por qué causa? Porque aunque Jonás no hizo milagros, los de Nínive se arrepintieron cuando oyeron su predicación. Pero estos judíos no se arrepintieron cuando oyeron la predicación de Jesús, el Hijo de Dios, que estaba acompañada de toda clase de milagros y en repetidas ocasiones. En relación a la reina del sur, es un evento citado en Primera de Reyes capítulo 10. El Señor describe esto diciendo que la reina había venido de los confines de la tierra. Esta expresión denota una gran distancia. Ella vino a escuchar personalmente la sabiduría de Salomón y quedó impresionada y llena de admiración. La reina no hizo ese largo y fatigoso viaje por incredulidad, sino porque creía que era cierto lo que le habían contado acerca de la sabiduría de Salomón. Los milagros y predicación de Jesús eran más importantes y superiores en clase que lo que Dios obró en los días de Jonás o de Salomón. Y sin embargo, la gente creyó en aquel tiempo, pero no en los días de Jesús. Para los orgullosos judíos sería una peor humillación que lo que los condenaría sería la obediencia y arrepentimiento de un pueblo pagano como los ninivitas. Así como la lámpara fue hecha con el propósito de alumbrar, también el ojo fue creado para dar visión, pero necesita estar en perfectas condiciones para que pueda cumplir su misión a cabalidad. De igual manera, la luz moral de Dios viene a este mundo a través de Cristo, pero debe de ser aceptada por hombres honestos y sin prejuicios. Porque así como un ojo entorpecido puede oscurecer todo el cuerpo, también el corazón con prejuicios puede impedir el paso a la luz de Dios, condenando al hombre a las tinieblas del engaño y a la muerte espiritual. Estos fariseos eran ciegos porque rechazaban y ponían en duda la obra y autoridad de Jesús, porque demandaban señales irrazonables y no creían en los grandes prodigios que el Señor ya había realizado. Un fariseo más amigable de lo acostumbrado invitó a Jesús a que comiera con él. El Señor le acusa de limpiar la parte exterior, pero no el interior. No se opone a que limpien lo de afuera,
sino a que no se preocupen por lo de adentro. Es decir, que enfatizaba solamente la apariencia. Podríamos decirlo de esta manera en nuestros días, que el fariseo tenía un falso profile en sus redes sociales. Jesús usa esta ilustración del vaso y el plato, porque estos utensilios estaban a la vista, sobre la mesa, y de esta manera la lección fue más enfática y era una acusación fuerte decirles que por dentro estaban llenos de rapacidad y de maldad. El salmista lo había expresado de esta manera: pero tú amas la verdad en lo íntimo, en Salmo 51:6. Un cuerpo limpio no purifica el corazón, así como la ropa fina no ennoblece el carácter de la persona. El Señor les llama necios, porque enfatizaban lo que tenía menos importancia. Los fariseos daban limosna a los pobres y pensaban que eso era suficiente para agradar a Dios. Y después de dar limosnas, decían que todo lo demás que tenían estaba santificado por el mero hecho de dar limosnas o de diezmarlos. No les importaba cómo obtenían sus riquezas. Se engañaban pensando que el dinero adquirido malamente quedaba santificado si una parte la usaban para las limosnas o para las ofrendas. Ellos sinceramente creían que de todo lo que diezmaban podrían utilizarlo sin preocupación de que Dios se desagradara. Acá está lo emocionante del pasaje del día de hoy. Primero, las evidencias de Jesús al día de hoy son tan claras, y si queremos una evidencia muy fuerte es que Él resucitó. Este es un gran milagro, pero a pesar de este gran milagro, nuestras reacciones son tan similares a la de los fariseos en muchas ocasiones, ya que demandamos señal. Por ejemplo, si me provees, te serviré. ¿No sería mejor decir te serviré sin necesidad de nada? No creo que me ayudes a vencer este pecado. ¿No sería mejor decir profundizaré mi comunión contigo para que tú quites este pecado? Creer en Jesús no significa que Él me sacará de mi necesidad, aunque en muchas ocasiones así lo hace. Creer en Jesús es entender que Él tiene un propósito con determinada situación, y mi obediencia en ese propósito es lo que le demostrará que le creo sin necesidad de milagros. Segundo, la falta de luz en nuestras mentes y corazones nos hace no creer en Jesús, y por ende nuestras reacciones son de esta manera. Colocamos condiciones de primero o simplemente velamos por nuestros intereses antes que los de Dios. El salmista nos dice que si deseamos ver con claridad, debemos meditar en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Si nuestro corazón y mente está en contacto diario con su palabra, entonces la luz que emanará de mi ser será lo que he aprendido día con día. Y por último, cuando la luz de su palabra mora abundantemente en nosotros, se reflejará en las acciones, que es lo que el Señor Jesucristo les decía al fariseo. Hacer acciones que son el reflejo de creerle. Por ejemplo, perdonar las rencillas de años sin colocar condiciones a Dios. Lo haré en obediencia a su palabra. Dejar la comodidad de la silla y empezar a servir en la iglesia. Iniciar un discipulado. Dejar de llegar tarde al trabajo. Dejar la murmuración y el chisme. Pedir perdón o perdonar. Acciones que son el reflejo de un corazón que vive para el Señor. El arma favorita de Satanás es que dejemos de creer en Jesús, que nos alejemos de su palabra y que no tengamos frutos. No nos alejemos de su palabra y creamos sin condiciones. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.